Hola, bueno, este es un video que quería hacer desde hace rato, porque ya salió como hace un mes o más la película de los Backrooms y bueno, pues apenas lo estoy grabando porque apenas me he dado el tiempo o como he tenido la inspiración para grabarlo. Y esto es, pues es un análisis, pero también es una crítica, es un análisis de la idea de los Backrooms, del concepto, de la imagen y es una crítica a la película. Voy a decir como las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron, cómo las cambiaría, que creo que hubiera sido mejor tener. Y pues bueno, voy a empezar. Para empezar, pues los backrooms es un concepto que yo ya conocía desde hace bastante tiempo. De hecho, antes, como semanas antes de que saliera la película, yo entregué un proyecto final para mi materia de análisis de la imagen sobre los backrooms. O sea, yo cuando empecé a escribir eso como por ahí de... mmm, bueno, a investigar sobre eso, a tener la idea de que quería escribir un análisis de la imagen sobre los backrooms, fue por ahí de mmm, febrero de 2026. Entonces yo no sabía que iba a salir una película. Y pues bueno, eh, lo escribí, investigué muchas cosas y entendí los backrooms de una manera en la que no, creo que poca gente, no es como por decir así que yo sé más, pero entendí los backrooms de una manera en la que poca gente los entiende. Si realmente te pones a analizar como qué es lo que son y por qué son lo que son, o cómo existen, por qué existen como existen en la cultura popular. Y bueno, para empezar a dar un análisis sobre los backrooms hay que entender como el género en el que reside este tipo de imágenes, que son pues el tipo liminal. Así dices imágenes liminales, lo buscas en Google y te aparecen casi casi que luego los backrooms. O ustedes búsquenlo y a ver qué les aparece, pero les apuesto que van a estar ahí los backrooms. Entonces, los backrooms son un tipo de imagen liminal. ¿Pero qué es lo liminal? Realmente este es un concepto que se entiende poco. Lo liminal, bueno, la palabra viene del latín limen, que significa umbral. Un umbral, pues es un estado, bueno, es como un lugar, un elemento de transición entre un espacio y otro. Como por ejemplo, un marco de una puerta es el umbral entre una sala y una habitación. Entonces es un estado, un elemento que hace el cambio entre dos otros estados, espacios, lo que quieras. Entonces lo liminal es justamente ese momento, estado, objeto, elemento, lo que tú quieras, que se encuentre justo a la mitad de dos lugares o estados o condiciones concretas. Por ejemplo, el estado liminal es el estado que se encuentra, es el amanecer, por ejemplo. El amanecer es el estado liminal que viene entre la noche y el día, porque es la transición de estos dos. Por ejemplo, la adolescencia es el estado liminal entre la niñez y la adultez. Eso es como en conceptos de la vida, como no físicos. Bueno, sí físicos, pero ustedes entienden. Pero en la arquitectura, en los espacios, ¿qué es un espacio liminal? Podemos entenderlo como un lugar de transición, ya sea como, o sea, puede ser literalmente el marco de una puerta, ¿no? Pero también puede ser un lugar que te lleva de uno a otro. Por ejemplo, un pasillo de un hotel, que es el estado liminal, el de transición, entre el lobby del hotel y tu habitación. Un aeropuerto, entre, o el avión mismo, es el estado, es lo que te transporta de un país a otro, de una ciudad a otra. Una carretera es un lugar liminal, te transporta de un lugar a otro. Y estos lugares liminales tienen la característica de que no es posible habitarlos. O sea, es posible. Por habitar me refiero, no me refiero a poder dormir en ellos, porque si no, cualquier lugar podría ser liminal, ¿no? Como una cocina o una escuela. Este, Me refiero a que no están diseñados para permanecer mucho tiempo en ellos, o no, por lo menos no para permanecer como parado ahí existiendo, ¿no? Un pasillo, lo recorres, llegas al lugar donde tienes que llegar, perfecto. No, o sea, no tienes por qué quedarte ahí. Este, entonces, el espacio liminal es ese que no está diseñado para quedarse ahí.
Y por eso, luego cuando ves imágenes liminales, muchas veces te aparecen pasillos, te aparecen como pues salas grandes, que no están diseñadas justo para estar ahí por mucho tiempo, porque no se sienten acogedoras, ¿no? Y bueno, pero los backrooms, si nos ponemos a pensar en esa imagen, que yo creo que todo el mundo ya la tiene en su cabeza, pues no es ninguno de estos lugares, ¿no? Como de pasillo o lugar de transición. Entonces, ¿por qué la catalogamos a los backrooms como una imagen de un lugar liminal? Bueno, yo pienso que la liminalidad en los backrooms no reside en el espacio físico, sino en su condición en el tiempo. Piensen en esto. Nosotros podemos reconocer perfectamente una oficina o un lugar donde se trabaja perfectamente, ¿cierto? Porque en una oficina, por ejemplo, hay computadoras, hay sillas, hay impresoras, hay gente. Y aunque no haya gente, podemos reconocer, esto es este lugar, porque tiene estos elementos, porque así se presentan este tipo de lugares. Y el cerebro humano también puede reconocer perfectamente los lugares en abandono. Todos hemos estado en un edificio, en un lugar abandonado, todo está roto, así lleno de polvo, hay escombro, hay plantas incluso, hay muchas cosas que te dan a entender que este es un lugar que está abandonado. Y eso es algo que nuestro cerebro puede como comprender perfectamente. Ahora, el punto de los backrooms es que nuestro cerebro, por alguna razón, se siente raro cuando ve ese tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque justo se encuentra en un lugar liminal en el tiempo entre el uso, entre un lugar habitado y el abandono total. Está como justo en medio, o sea, es como un tipo de oficina que está en buenas condiciones, o sea, las paredes están perfectamente bien cuidadas, la alfombra también, las luces están encendidas, hay luces, entonces dices como, ok, este es un lugar en buenas condiciones, pero ¿por qué no hay nada? O sea, está abandonado porque no hay nadie, porque no hay elementos, no hay sillas, no hay mesas, no hay lo que quieras. Pero tampoco está abandonado porque está bien cuidado, está en buenas condiciones. Entonces justo la liminalidad en los backrooms está en eso, en que dices, a ver, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está así este lugar? ¿Qué pasó? ¿Todo el mundo tuvo que huir? No sé. Y entonces es cuando el internet, bueno, por ahí de 2019 se sube a 4chan la imagen de los backrooms, la original, y la gente, y se da un fenómeno muy, muy chido que es como la creación mitológica colectiva de internet, que me parece, wow, un fenómeno muy, muy chido de la antropología moderna. Y empiezan a crear toda una mitología alrededor de esta única imagen. Empiezan a decir, este es el primer nivel y cuando lo superas pasas a otro y para acceder a los backrooms tienes que hacer un no clip, que es como pues atravesar una pared, así como un glitch de videojuegos. Y empiezan a crear así toda una historia incluso detrás. Empiezan a salir los primeros videojuegos, videos, teorías y también escritos dentro del mismo 4chan. Luego de que se publicara la imagen original, un usuario puso así de que pues como una descripción de la imagen y como una explicación. Bueno, no una explicación porque lo deja muy ambiguo, pero empieza a decir así, sí, bueno, no textualmente, pero parafraseando la frase que puso traducida al español, era como, si no tienes cuidado y te glitcheas fuera de esta realidad, vas a terminar en los backrooms, donde no hay nada más que miles de kilómetros de paredes y alfombra y luces fluorescentes. Y cuidado que si tú escuchas algo, seguramente ese algo ya te vio, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a introducir el elemento de que hay algo dentro de los backrooms. Y que es yo donde digo, chin, se está perdiendo el, el punto, el objetivo, no es el objetivo, pero pues la condición primordial de los backrooms, que es justo el vacío. El terror de los backrooms, el terror de la liminalidad, se encuentra
en el vacío. Se encuentra en la incomodidad de no pertenecer a un lugar. Y creo que, pues, remitiéndome un poco a la película, que eso es algo que se pierde muchísimo. Porque la película está, una vez que entran a los backrooms, el protagonista al principio, está lleno de cosas. O sea, son cosas que sí están como glitchadas, están atravesadas en las paredes, se ven extraños, están al revés. Sin embargo, no creo que eso sea como un win para la película, porque pierde mucho pues este punto del vacío, que es realmente lo que te empieza a incomodar una vez que ves este tipo de imágenes de por qué un lugar que debería de estar pues lleno de cosas, lleno de elementos que te hagan saber que este lugar es para algo, ¿por qué está vacío? Y es a lo que el autor Marc Augé llama un no lugar. Un no lugar es aquel espacio que no tiene identidad, porque la identidad se, se liga directamente a la cultura. Entonces tú puedes reconocer un lugar por la cultura a la que pertenece, sea esta una cafetería, sea una escuela, sea un parque, lo que quieras, tiene una parte de lo humano que es la cultura. Pero un no lugar es aquel que carece de esta. Es un lugar que podría ser aquí en México, que podría ser en Bangladesh, que podría ser en cualquier lugar del mundo. Entonces tú no tienes como ese patrón de reconocimiento humano que te deja saber que algo pertenece. Entonces ese es un no lugar. Un no lugar podría también perfectamente ser una estación del metro. Si tú no ves la, la estación a la que llegaste, podrías estar en cualquiera, ¿no? Y bueno, entonces, ahora sí, hablando de la película, creo que es una buena película. A mí definitivamente me gustó. Le puse sus 4 estrellas en Letterboxd. Pero siento que dejó pasar por alto muchas cosas muy importantes del concepto de la liminalidad y los backrooms. Para empezar, me gustó el hecho de que jugara o hablara mucho sobre la psicología de los personajes y cómo sus frustraciones o sus traumas se reflejan dentro del complejo backroom. Y sea un espacio que los refleje, porque eso es un concepto muy interesante. Creo que las películas de terror ahorita juegan mucho justo con eso, son muy psicológicas. Y eso me gustó de los backrooms. Em, lo que no me gustó fue justo esto que había yo dicho antes, de que el backroom está lleno de cosas. Está lleno. Incluso cuando están ahí por las albercas, bueno, como la zona donde hay mosaicos, está como derrumbado. Luego hay unos sillones, así un montón de sillones glitcheados en el piso que parece, me dijo una amiga, parece hasta Obi de Roblox. Este, pero siento que ahí se pierde muchísimo del potencial de terror que tienen los backrooms. Porque imagínense esto. Cuando Clark entra a los backrooms por primera vez, se encuentra primero con esa pila, ¿no? De sillas y mesas y lámparas. Y yo cuando lo vi dije, chin, que, o sea, aquí se perdió una oportunidad, definitivamente. Porque imagínense lo impactante que hubiera sido, o hubiera sido mucho más impactante que se encontrara con el espacio completamente vacío y tal vez una sola silla. Una sola silla glitchada en el piso, en lugar de toda esa montaña de cosas, porque ahí como que tu cerebro empieza como a conectar así de, pues tal vez es una bodega que no habíamos visto, bla, 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 bla. Pero si te presentan este, esta condición más ambigua de los backrooms, en la que no hay nada más que una sola cosa, o de plano no hay nada, realmente dices así de, ¿y este lugar qué? Y supongamos que entra, no ve nada, pero ve que es como un lugar que lleva a otros lugares, es más abierto, empieza a caminar y ahí ya se empieza a encontrar con más cosas, pero poquitas, no le pongas tantas. A mí me encantó el stop sign, la señal de alto volteada, como el texto, me pareció genial ese elemento. Imagínense que era lo primero que se encontraba allá adentro. ¡Wow!
O sea, eso hubiera sido mucho más impactante. Luego en otro momento llega a como a un lugar de los backrooms donde hay un montón de sillas así como tiradas, glitchadas por ahí. De nuevo, siento que se está perdiendo este elemento. Ahora imagínense que hubiera una sola silla o que estas sillas estuvieran como alineadas así perfectamente una tras de otra, una fila infinita de sillas. Eso es mucho más extraño, eerie incluso, porque el desorden es algo humano, creo. El ver una pila de cosas es algo que vemos todos los días, ¿no? Ver una pila de muebles abandonados, bueno, no todos los días, pero es algo común, es algo que nuestro cerebro puede reconocer perfectamente. Ver unas sillas tiradas también, pues es un lugar que quién sabe ahí qué sucedió y tuvieron que dejarlo. Pero yo creo que es algo, o sería mucho más inquietante, que estuviera como perfectamente acomodado, pero incómodamente. O sea, que dices como, ajá, hay una fila de sillas ahí, pero están todas volteando a la pared, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, claramente no es para que alguien se siente y vea algo del otro lado porque están pegadas a la pared, como viendo hacia la pared. Entonces creo que estas son, pues, oportunidades que no se realmente exploraron bien. Y siento que, o sea, sí, Kane Parsons es un excelente director y la serie es muy buena y todo lo que quieras, pero siento que le faltó un poco de investigación. O sea, sé que estoy metiéndome acá en un terreno peligroso con el creador de la serie de los backrooms y de la película, diciéndole como no entendió el concepto de los backrooms. Pero creo que si hubiera realmente investigado bien como el concepto de la liminalidad, de la estética digital del vacío, esta película hubiera sido otra cosa. Y siento que aquí viene otro elemento que no me gustó de la película, que fue el elemento del el monstruo que te persigue. Justo antes de verla, yo le dije a todos mis conocidos, porque todos ya sabían que yo había escrito un análisis sobre los backrooms, entonces todos me pedían mi opinión y así. Um, y yo les dije, yo de verdad espero que no haya un monstruo en esa película, porque me voy a enojar. Porque de eso no se trata el terror liminal. Si quieres una película sobre un laberinto en el que te persigue un monstruo, hay muchas, ¿ok? Esta no lo necesita. Ese es mi problema. Siento que sobra incluso. Ya el hecho de estar atrapado en un lugar que quién sabe que es un lugar infinito donde las cosas como que se medio traban, es algo muy angustiante y creo que esa angustia, ese miedo al estar perdido, es mucho más potente que, que un monstruo que te persigue. Sí, claro, es muy angustiante eso y vende y es lo que el público busca cuando va a ver una película de terror, ¿no? Que te espanten y que te estresen con un monstruo que te persigue. Pero es una película de los backrooms y los backrooms no se trata de eso. Es una creepypasta, por eso es una creepypasta tan extraña, es una creepypasta diferente, que no es un Jeff the Killer, que no es un Slenderman, que son criaturas a las que puedes ver y te persiguen y te quieren hacer daño. No, este es un espacio que simplemente es hostil en su naturaleza. Entonces creo que el hecho de ponerle un Capitán Clark así enorme, deforme, que te quiere comer, siento que para mí pierde un poco el sentido de los backrooms, del terror al vacío. Ahora, ¿cómo yo hubiera hecho una película de los backrooms? Me encantó algo que sí me gustó mucho fue el uso de la primera persona en las dos ocasiones, las únicas dos ocasiones en las que se usó al principio y cuando va con Clark con los dos chavos. Y esas son creo que los momentos más tensos de toda la película, cuando son en primera persona, porque también el punto de la liminalidad y en particular de los backrooms es que te hace a ti preguntarte o te hace realmente ponerte en el escenario, porque la imagen de los backrooms, la original, pues es una foto únicamente del espacio, no se ve nadie.
Porque hubiera sido muy diferente que en esta imagen estuviera pues los backrooms y una personita. Porque ahí te hace como temer por la persona, ¿no? Te dice como, pues ¿qué le va a pasar? Pero si no te ponen a nadie, tú inmediatamente asumes que tú estás ahí. O sea, obviamente no, pero te pones en el lugar del pues quien está ahí tomando esa foto y, y te pone en esa situación. Y dices como, ok, entonces si yo estuviera aquí, ¿qué haría? Me sentiría extraño, ¿no? Y entonces por eso me gustó mucho el uso de la primera persona en esas dos ocasiones de los backrooms, porque realmente te desconectaba, no del todo, pero un poco de los personajes y de sus historias y te ponía a ti mismo en la situación de estar atrapado en los backrooms. Si yo hubiera estado en la producción de esa película, hubiera dicho eso, necesitamos usar mucho más este tipo de cámara. Y, y creo que se pudo haber usado mucho más. O sea, en el momento en el que Clark deja la cámara y la entidad la recoge y se ve así alta, pues fue un buen momento, a mí me asustó. Pero creo que se pudo haber usado mucho más esa cámara u otra cámara que la psicóloga también hubiera usado una. Yo, personalmente, si fuera a hacer yo una película de los backrooms, la haría enteramente en primera persona. Porque ese es el punto. Es el punto de los backrooms o de la liminalidad, es preguntarte a ti, espectador, ¿qué harías si estuvieras aquí? ¿O cómo te sentirías? Y está bien que quieran que usaran este elemento de la psicología y el trauma detrás de los personajes. Estuvo bien porque eso no se podría haber logrado si fuera enteramente en primera persona, porque se trataría de nosotros, el espectador, y no de ellos, los personajes. Pero pues son visiones distintas, ¿no? Entonces, creo que son elementos que se pudieron haber usado diferente, se pudieron haber explotado más, y muchas veces menos es más. O sea, eso es algo que yo pensé durante toda la película. Güey, no me pongas tantos muebles, no me pongas tantas cosas, no se necesitan. Es una película de los backrooms. No necesitamos recrear como toda una tienda adentro. O sea, está chido que existan como varios escenarios. Por ejemplo, la parte de donde hay como unos baños o algo así. Pero luego ya de plano te sale que están en una sala. Como con ventanas. Y dices como, no, esto es muy común. Esto lo veo cualquier día. No necesito ver cosas que veo todos los días y que nada más yo tenga el estrés de que va a venir un monstruo por mí, ¿no? Lo que se necesita en esta película es estar en un espacio raro. Y eso es todo el terror que necesitas. Me gustó mucho la parte en la que la psicóloga está escapando y hay como un abismo así enorme. O sea, esa parte que se mete como por una puertita en el techo. Y que hay un abismo así enorme de cuartos hacia abajo. Eso me pareció excelente porque ¿qué demonios es ese lugar? Pero bueno, tenías el monstruo ahí tocándote la puerta, entonces se pierde justo como la atención que se le pudo haber dado a ese lugar, el realmente contemplarlo y decir, es que, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? Creo que se pierde mucho de esa esencia o ese punto de la liminalidad de los backrooms, decir, ¿qué es esto? Porque tienes un monstruo que te está persiguiendo, entonces no te estás concentrando en el punto de la contemplación del espacio. Esa es otra. Me faltó mucha contemplación. Creo que, y hay de la nada unos planos que están preciosos, a mí me encantaron, de la ciudad como real, así en la que hay unas vacas y está la ciudad, y luego de la nada hay un edificio, son tomas preciosas. Pero ¿por qué no podemos tener más de esas adentro de los backrooms? ¿No? O sea, ¿por qué tenían que estar afuera? O sea, está muy lindas que estén afuera, me gustaron, pero también me hubiera gustado que estuvieran adentro, más contemplativo adentro de los backrooms.
y lo contemplativo te hubiera llevado directamente a lo incómodo por tratarse simplemente de lo liminal. Entonces, pues eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, es una buena película, sin embargo, creo que hay muchas oportunidades que no fueron tomadas o que no fueron entendidas bueno, no perfectamente, pero entendidas a su máximo potencial de cómo pudo haber sido una película de los backrooms que se tratara de los backrooms. Porque esta es una película de un carnal y sus problemas psicológicos que de pura casualidad se encuentra con los backrooms, seamos realistas. Y me gustó el hecho de que no se explicara muy bien, o sea, que al final de la película los científicos de Async no le dijeran de que, esto es un lugar que se creó por no sé qué y se hizo por no sé dónde, que le dijeran como, güey, es que no sabemos nada sobre este lugar. Eso me gustó, que lo dejaran muy ambiguo, pero al mismo tiempo Clark le empezó a explicar a Mary, a la psicóloga, como, este es un lugar que recuerda las cosas, pero no del todo. Entonces es como si le describieras a alguien un perro y... O sea, eso... ok, está bien, ¿no? Pero menos es más. Y totalmente es el lugar de aplicar esa frase es directamente en los backrooms, ¿no? Porque sí, está chido el elemento del trauma y de la memoria dentro de los backrooms, pero según yo, no... Creo que no era la manera de hacerlo exactamente. Es una buena película, recalco, me gustó. Pero me faltó más backroom. Me faltó mucho más backroom, me faltó más vacío. Definitivamente me faltó vacío, me faltó ambigüedad, me faltó contemplación, me sobró jumpscares, sobraron monstruos que te persiguen, eso. Este, y bueno, este es mi análisis, mi crítica a los backrooms. Otra cosa que me gustó fue el cavernícola, ese que habla en muchos idiomas. Me parece bien, me parece como algo muy interesante que hacer por parte de la compañía de Async, de intentar como contactar con las formas de vida dentro del complejo de los backrooms. Porque sí, o sea, hay formas de vida que son los Still Life, que, ok, o sea, bien, porque está chido que, imagínate que tú vas caminando por los backrooms y estás todo espantado, te encuentras a una persona así, parada, que no se mueve. Qué miedo, ¿no? No me gustó que se movieran esas cosas. Ojalá se hubieran quedado ahí paradas, como recuerdos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También otra cosa que sobró, eso de que, y te los puedes comer, agarra su panza y se la come. No sienten dolor. No venía al caso. No venía al caso. No aportó nada a la trama. Siento que nada más es como factor de shock. De que, estas personas están hechas como de algodón o de quién sabe qué. Siento que hubiera sido mucho más impactante, recalco. O sea, el factor de impacto y de incomodidad dentro de los backrooms es lo que te vende. Es lo que vende. Bueno, no lo que vende, lo que te vende la experiencia. Lo que realmente te hace estar ahí inmerso y sentirte incómodo. Si hubieras visto a una sola persona ahí en la esquina y dices, hola, y no se mueve, no hace nada, ¿qué demonios con eso? Entonces pues te incomoda y te hace sentir raro, más que esa persona, no sé. Bueno, ya, para terminar este análisis, este es mi análisis como experta en los backrooms. No soy experta, pero he hecho mucha investigación sobre los backrooms y tengo mucha bibliografía que tal vez comparta, tal vez no. Y ya, o sea, ver esta película fue realmente algo, pues como una experiencia. La vi 3 veces, ¿ok? O sea, yo sé de lo que estoy hablando porque la vi 3 veces.
Y bueno, esta es solamente mi opinión. Si ustedes difieren, pues está muy bien. Háganmelo saber sus puntos de vista. Este es el mío, lo que me gustó, lo que no me gustó, cómo yo lo hubiera hecho, qué son los backrooms, de dónde salieron, por qué son como son, por qué provocan lo que provocan. Y pues bueno, gracias por ver este video, si es que lo han hecho, si es que este video no se queda en 0 vistas. Es simplemente algo de lo que yo quería hablar. Y ya, muchas gracias por estar aquí y escucharme. Bye.